psicótico, psicópata, rasgos psicóticos, rasgos psicopáticos, porque hay gente que utilizan indistintamente ambos términos para hablar de lo mismo. Porque usan la palabra psicótico una vez y minutos más tarde la calificación de psicópata para referirse a lo mismo, como si fuera lo mismo, y no lo es. El por qué sucede es, entre otros, por dos motivos. Esas personas no están licenciadas en psicología y tampoco son psiquiatras. A este motivo se le puede unir otra razón, que es lo que terceras personas hacen, el copiar lo que otros dicen. ¿Qué sucede cuando alguien copia a un otro que habla de lo que no sabe? Pues que la persona que copia el relato del ignorante en un tema demuestra saber menos que la persona copiada. Más sorprendente es escuchar que esos no licenciados en la materia requerida lanzan diagnósticos sobre personas que no conocen y no han tratado profesionalmente, entre otras cosas porque no tienen acceso y tampoco la formación. Acceso me refiero a acceso a la persona, porque generalmente es conocida, un político, un actor, una actriz o incluso que haya muerto ya. Y tampoco tienen la formación. Y además de no tener la formación, algo muy importante es tratar largo y tendido a la persona. Y cuando hablan de esas personas, no lanzan hipótesis o dan su opinión, sino que afirman. Además de no estar capacitadas, afirman. Este canal va sobre astros y psique. Esta vez toca psique. Os voy a hablar de la psicosis y la psicopatía. Si escucháis atentamente lo que os cuente, va a cambiar vuestra visión, vuestra perspectiva sobre este tema en concreto, pero también sobre el manual de diagnóstico de desórdenes mentales, donde hay intereses creados. Y muchos. No os preocupéis que no os voy a soltar un rollo sopífero, sino inteligible, que puede ser entendido claramente. Y no os sintáis provocados por lo que he dicho o lo que vaya a contar. Escuchar todo esto con una mente abierta. Así que poneros cómodos porque, aunque no vaya a soltar un rollo, sí os voy a contar más de lo que esperáis. Este vídeo lo voy a publicar en este canal formando parte de la lista de reproducción de psicología. Y también lo voy a subir a mi canal El placer de cuidarte, el cual os invito a visitar por lo práctico y útil que es. Ya entrando en materia y para poneros en contexto. Si sois fieles seguidores y habéis visto todos mis vídeos, me habréis escuchado hablar del DSM y el ICD-10. Ambos son dos manuales de diagnóstico. Yo empecé usando los dos, pero ahora solo uso protocolariamente el ICD-10. ¿Esto qué quiere decir? Pues que apenas lo tengo en cuenta. El DSM en todas sus versiones es más famoso, se hizo más popular, el más consultado porque interesaba. ¿Esto qué quiere decir o qué nos hace sospechar? Pues que es peor. Y casi me atrevería a decir, esto es una opinión, pero a ojo de buen cubero creo que hay más psiquiatras que le prestan menos atención, por no decir ninguna, a esos manuales de diagnóstico. Y es una buena señal. Y honestamente también depende de la edad. No es lo mismo acabado de licenciar que ya ha pasado unos añitos. Os pongo en situación. Para escribir estos manuales, los especialistas no independientes se reúnen en las Naciones Unidas. Sí, allí se toman las decisiones. Las Naciones Unidas, aquel sitio donde piensan en nuestro bien. Pues allí en esas reuniones, antes de la siguiente versión, y ahora me estoy refiriendo al DSM, quitan y ponen en base a sus pretensiones, presentes y futuras. Me explico. Hace años el DSM contemplaba la homosexualidad como una aberración a tratar. Y esto es lo más suave que os puedo decir. Eran perversiones.
ahora ya no es una enfermedad ni un trastorno mental, y me parece muy bien. Entonces tampoco lo tuvo que ser. Pero es que todo parece que se ha dado la vuelta. Porque una cosa es no considerarlo una enfermedad mental y otra cosa es promocionarlo. Estoy exagerando. Bien, sigo en esta línea y en las versiones de DSM. ¿El ser libre pensador llegará a formar parte de los desórdenes mentales? Bien, ya os he puesto en contexto. Ahora os voy a hablar de la psicosis y la psicopatía, que no es lo mismo. Empecemos con la psicosis. Me voy a basar en el ICD-10, que es el que yo tengo, pero vamos, que es primo hermano del otro. Y aquí en esta versión se contemplan 42 tipos de psicosis. No os preocupéis, no las voy a leer todas, tengo compasión de vosotros, pero para poneros unos ejemplos y nombraros algunos: psicosis afectiva. También está la psicosis alcohólica, la psicosis atípica infantil o en edad infantil, la psicosis cicloidea con síntomas de esquizofrenia, la psicosis con estrés agudo, pero también la psicosis sin estrés agudo, la psicosis epiléptica, la psicosis inducida, y así hasta 42 tipos de psicosis clasificadas hasta el momento. 1, 2, 3. Se ha cortado un momento. No sé si ahora me escucharéis mejor o peor. Existe el trastorno psicótico con síntomas de esquizofrenia. Incluso se contempla la esquizofrenia pseudoneurótica. Todo lo que he nombrado y lo que he dejado de nombrar son teorías. Hay mucha gente que cuando piensa en psicosis, piensa en la película Psicosis, piensa en alucinaciones, en delirios. Por otra parte, a modo de chascarrillo y sin ánimo de provocar, no sé si algunos sabréis que Carl Gustav Jung, que muchos de vosotros, o hay mucha gente al menos, que lo veneran. Pues ese hombre estaba diagnosticado de psicosis. No digo si cierto o no cierto, justamente o injustamente, no sé tampoco qué tipo de psicosis y en qué se basó, pero sí es cierto que ese señor se sacó de un psiquiátrico, que estaba diagnosticado de psicosis. Y él incluso, ya como personaje, entre otras cosas, estudió y habló sobre episodios psicóticos. Insisto, como dije al comienzo, escuchad esto con una mente abierta. No os pongáis infantiles ahora de que si he dicho esto, si he dicho lo otro. Yo estoy dando datos. Y por favor, no le preguntéis ahora a la inteligencia artificial si Carl Gustav Jung fue diagnosticado de psicosis y sacado de un psiquiátrico. Por favor, no hagáis eso. No os debilitéis el cerebro. Mira, afortunadamente, cada vez hay más licenciados en psicología y psiquiatras, sobre todo psiquiatras, que saben, que opinan, vamos a decir que opinan, que opinamos, yo también me voy a incluir, y una opinión es libre, que no es una mentira porque no hay soporte científico. Si bien recuerdo, hay un psicólogo español que escribió un libro sobre ello y lo cuenta detenidamente. Y ya pasamos a algo que os gusta un poco más, al menos os gusta hablar o escuchar más sobre el tema, la psicopatía, que es diferente. Seguramente que muchos de vosotros ya conocéis rasgos de psicopatía. La más nombrada es la falta de empatía, la nula capacidad de ponerse en la piel de otro. Se dice que el psicópata tiene falta de emociones, pero eso no es cierto, eso es un error. Si siente emociones. De hecho, actúa en base a sus emociones. Otra cosa es que las disimule, que por cierto tiene un estado ansiedad bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tiene que hacer algo
que para el resto de los mortales le produciría mucha ansiedad y respuestas de ansiedad, como por ejemplo sudoración y el aumento del ritmo cardíaco, ellos no lo tienen. Por otra parte, simulan las emociones. Sabe qué gestos o qué palabras tiene que poner cuando escucha diferentes historias, cuando está delante de un otro. O sea que puede simular emociones de alegría, de preocupación. Otra cosa es que realmente sienta lo que finge aparentar. Para el psicópata, el otro es una cosa, la cosificación, como se entiende. Pero yo todos los rasgos psicopáticos, o casi todos, os lo voy a resumir en una frase para ver si lo entendéis. Para un psicópata, el fin justifica los medios. Otra cosa que quisiera decir, aprovecho para ello, la gente confunde la psicopatía con el narcisismo. Si bien, no sé si todos, porque siempre hay un margen de error, pero los psicópatas suelen ser narcisistas, pero no los narcisistas tienen per se que ser psicópatas. No es lo mismo un psicópata que un narcisista. Los psicópatas, repito, suelen ser narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Otro error es el pensar que los psicópatas han tenido una infancia dura. No tiene el por qué haber sido así, señores. No tiene el por qué. Se suele decir también que los psicópatas son inteligentes. Hay psicópatas inteligentes y psicópatas no inteligentes. Hay psicópatas listillos y hay psicópatas que no son listillos. Entonces, para ir resumiendo, lo más importante: empatía cero, aunque aparente lo contrario, y a medida que va avanzando en edad, va aprendiendo ciertos gestos para convencer, pues los aplique. Otra cosa es que lo sienta, pero le da igual hacer daño a un otro. Y aprovechando esto que he dicho, acordaros de la frase: el fin justifica los medios. Otra cosa importante: ansiedad, estado baja. Esto quiere decir que no le tiembla en el pulso cuando tiene que hacer algo bastante inmoral, ilegal, ilegítimo, vamos, todo lo malo que uno pueda pensar. Hay psicópatas, esto lo añado, que disfrutan del mal ajeno y hay otros que les da igual mientras consigan lo que quieran. O sea que también hay diferencias entre psicópatas. Por añadir alguna característica más, los psicópatas suelen sentir satisfacción a corto plazo. Esto lo voy a explicar por si acaso se entiende de otra forma. Una vez que hacen lo que hagan, que por cierto, no todos los psicópatas son asesinos en serie. Hay psicópatas y muchos que no se manchan las manos de sangre. Pero decía que la satisfacción es a corto plazo y esto quiere decir que después de un tiempo tiene que volver a subir la adrenalina. U otra forma de explicarlo es que una persona no es psicópata 2 días o durante un mes y ya no es más psicópata. Es psicópata siempre. Antes he hablado de la infancia y he dicho que no tiene el porqué un psicópata haber tenido una mala infancia, pero sí se suele ver bastante que los psicópatas de jóvenes, de niños, maltrataban animales. Les gustaba hacer sufrir animales. El tema de la psicopatía, tengo la impresión, y la tiene también más gente, a mi entender, que se ha estado suavizando a nivel de diagnóstico. Esto ocurre porque cada vez la psicopatía se asocia más a altos cargos o a ciertos cargos, como pueden ser políticos, ciertos empresarios, etcétera, etcétera. Pero también permitidme que os diga que si mucha gente admite, consiente los hechos de un psicópata, pues también dice mucho de toda esa gente. Pero es bueno considerar, no todo el mundo que tenga una de las características que he nombrado
tiene que ser per se un psicópata. Me explico con un ejemplo. He nombrado la ansiedad estado baja. Bien, para algunas profesiones viene bien. Por ejemplo, para desactivar bombas. Hay gente que por su condición, su mentalidad, su entrenamiento, pues tiene una ansiedad estado baja, que es buena para ciertas tareas. Eso no quiere decir que sea un psicópata. Un tema preocupante desde mi punto de vista con respecto a la psicopatía es lo difícil que es detectarla en ciertas personas. Hay que tener los ojos muy abiertos, tener mucha experiencia, ser prudente también y ante cualquier duda dejarlo en interrogante. Y esto lo digo por lo siguiente: los psicópatas no aparentan ser psicópatas cuando los tratas. Es más, ha habido casos en que el psiquiatra ha tenido que avisar a alguien, ponerle en aviso sobre un psicópata y la persona en cuestión avisada no se lo creía. Además, aprovecho este chascarrillo para deciros que los psicópatas pretenden que los demás crean que el psicópata eres tú o aquel que molesta. Y esto donde más se suele ver es en el ámbito laboral y en el ámbito relacional, de pareja. Pero cuando ya llevan un tiempo, pero todo va transcurriendo gradualmente. Por eso es importante conocer los rasgos y tomar distancia ante señales que sean evidentes. No digo que tengas que afirmar nada, pero ser precavido y estar atento. Ahora os preguntaréis, ¿el psicópata es feliz? Pues habrá que preguntarle a él o a ella, pero yo diría que no. Tal y como yo entiendo el bienestar, lo dudo. Antes he dicho que el psicópata quiere aparentar no ser psicópata, pero hay veces que sí se muestra como es, porque a lo largo del tiempo pueden haber momentos de descontrol o descuido. Y es que si los hechos van acompañados de una mirada, te deja frío. Vale, y ya quisiera terminar cuando se le hace un escáner a un psicópata, al cerebro de un psicópata. Hay algo que te indique, porque esto es importante, hay algo que indique en el cerebro que el sujeto es un psicópata. Se ha escuchado de todo. Hay científicos que dicen esto, otros dicen lo otro. La conclusión es que no. Incluso el nombre del investigador, no recuerdo cuál es, pero que él mismo hizo un estudio y él salió que era un psicópata, según el escáner. Entonces, no tengo en cuenta que haya un daño cerebral. Sí creo en el caso de que una persona no tenga rasgos psicopáticos y por un accidente, una tragedia, pues un daño cerebral, que tenga un daño cerebral y se produzca un cambio de comportamiento muy diferente al que tenía y que puede ser un comportamiento desfavorable, vamos a decirlo así, parecido a la psicopatía. Pero así de nacimiento, per se, que todos tengan el mismo daño cerebral, que te indica que es un psicópata, yo diría que no. Por cierto, ¿no habéis caído en la cuenta que la industria farmacéutica no crea medicamentos para la psicopatía? Y hasta aquí el vídeo de hoy. No sé si os habrá servido, confío en que sí. Si se me ha olvidado algún síntoma, algún rasgo importante, algo a tener en cuenta, me lo podéis dejar abajo en comentarios, porque este vídeo lo he grabado sin red, no he escrito el guión. Ya deciros que seáis buenos, no rompáis nada. Damas y caballeros, yo en este momento voy a intentar ponerme en la piel de cada uno de vosotros para deciros gracias por estar ahí, os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Cuántas veces habéis oído hablar de la depresión?
¿Cuántas veces etiquetáis a alguien de tener depresión o a vosotros mismos de tenerla, sin conocer el término? Para evitar, en la medida de lo posible, el peor mal, que no es la depresión, sino la ignorancia, o aprender a través de la Wikipedia, o el repetir lo que algunos dicen, que saben menos todavía que vosotros, pero vosotros no lo sabéis, por eso le copiáis. Podéis empezar a hacerle culto a Plutón por Acuario y a reflexionar delante de un libro. Algo tan amplio y popular como la depresión lo he comprimido en un libro, para que el lector tenga el nivel académico que tenga, lo comprenda y aplique si le es necesario, para sí mismo o un otro. ¿Qué se va a conseguir leyendo el libro Enfoque multidisciplinar de la depresión? Su comprensión científica y astrológica. Pues, por ejemplo, quien creía tener depresión llegará a la conclusión que lo suyo no era una depresión. Y esto ya es un punto a su favor, a su bienestar. Porque al quitarle relevancia, los síntomas que creía asociados a la depresión remitirán. O aquellos que sí caigan en la cuenta de padecer este mal, después de entender lo que en este libro cuento, empezarán a notar que desaparecen ciertos síntomas automáticamente. ¿Por qué? Por la información. Al obtener nueva información, el mecanismo mental hace sus reajustes. Además, podrán aplicarse a sí mismo ciertas técnicas y diversos métodos que en mi libro se mencionan, incluso aplicarlo a otros asuntos. Y por supuesto, aquellos que trabajen en el área de la salud podrán evaluar de qué se trata, por qué y qué factores hay en juego, para después aplicar las diversas técnicas teniendo en cuenta a quién tienen delante, porque no todos funcionan igual apretándole la misma tecla. Damas y caballeros, estaréis sospechando que estoy haciendo publicidad de mi último libro, pero es que es el Benjamín de la familia, y al nacer con el Sol en Aries quiere ser el primero, además con Júpiter acompañándolo. ¡Qué dúo! Perfecto para este tema, dando luz, brillo, calor y buscando la verdad, a la que a veces se le da la espalda. Si no os interesa este tema o ya lo conocéis, os invito a revisar otros libros que son igualmente buenos y que tengo publicados en Amazon, en mi web y en otras tiendas de distribución. Os dejo los enlaces correspondientes bajo este vídeo en descripción. Gracias.